Una novia en la carretera congelada. Imagínate esto, una carretera helada de Montana al amanecer, una mujer con un vestido de novia rasgado caminando descalza por la nieve, y un ranchero viudo cuyo mundo está a punto de cambiar para siempre. Esta es una historia de segundas oportunidades, amor inesperado y el coraje de reconstruir cuando todo se desmorona. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios de abajo. Dale a ese botón de suscribir y a este video un me gusta. Confía en mí, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Ahora comencemos nuestra historia. La primera luz del amanecer pintaba el cielo de Montana en tonos de perla y rosa, pero John Carter apenas lo notó mientras conducía su camioneta por la Highway 200. El vapor subía de su taza de café en el tablero y la radio crepitaba con el informe meteorológico matutino. Otro amargo día de enero por delante, temperaturas que bajarían a 15 bajo cero. Estaba pensando en el proyecto escolar de Sophie sobre la vida silvestre local cuando la vio. Una figura tropezaba por el arcén de la carretera, tela blanca arrastrándose detrás como alas rotas. Los instintos veterinarios de John se activaron de inmediato. Algo andaba mal, muy mal. Se detuvo, la grava crujiendo bajo sus neumáticos, y salió al viento mordaz. «Señora, ¿está bien?» La mujer se giró y John contuvo el aliento. Incluso desaliñada, incluso con el rímel corrido por sus mejillas y su cabello oscuro, enredado con trozos de escombros invernales, era impactante. Pero no fue su belleza lo que lo detuvo. Fue la desesperación cruda en sus ojos marrones, la forma en que agarraba la seda rasgada de lo que era inconfundiblemente un vestido de novia. «Yo...» Su voz se quebró, apenas audible sobre el viento. «No, no puedo...» John se quitó su pesado abrigo sin dudar. «Aquí te estás congelando». Se lo puso sobre los hombros, notando que sus pies descalzos ya se estaban poniendo azules. «¿Qué pasó? ¿Dónde está tu coche?» Ella se apretó más el abrigo, y por un momento John pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas. «Huí de mi boda. Simplemente huí». La honestidad en esas palabras golpeó a John como un golpe físico. Había visto la misma mirada una vez antes, en su propio reflejo el día que murió Mary, cuando todo su mundo se había desmoronado y él no había deseado nada más que huir de la insoportable realidad. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él gentilmente. «Isabela, bella». Ella lo miró, estudiando su rostro curtido, la bondad en sus ojos verdes. «Supongo que no conoce ningún lugar donde pueda...» «No tengo a dónde ir». John pensó en Sophie, dormida en su cama en el rancho. Su hija de 9 años ya había pasado por suficientes trastornos en su vida, pero al ver a esa mujer destrozada al costado del camino, no pudo irse. Mary nunca lo habría perdonado. «Tengo un rancho a unos 10 minutos de aquí», dijo. «No es mucho, pero es cálido y seguro. Tengo una hija, tiene 9 años. Me llamo John Carter». Los ojos de Bella se llenaron de nuevas lágrimas, pero esta vez parecían de alivio. «Ni siquiera me conoces». «No», John asintió, abriendo la puerta del pasajero de su camioneta. «Pero a veces eso no importa». Mientras conducían hacia su rancho, John le echaba miradas a su inesperada pasajera. Ella se sentaba en silencio. Su abrigo la empequeñecía, mirando el interminable paisaje de Montana. El vestido de novia era caro. Podía notarlo incluso a través del barro y las lágrimas. Todo en ella hablaba de dinero, de una vida muy alejada de su sencilla existencia. «El hombre con quien se suponía que te ibas a casar», dijo John con cautela. «¿Te va a buscar?» Las manos de Bella se crisparon en su regazo. A Richard no le gusta perder lo que considera suyo. Su voz bajó a un susurro. «Pero yo no pude seguir adelante. No cuando me di cuenta del tipo de hombre que realmente era». Se detuvieron en el camino de grava del rancho Carter y John observó a Bella contemplar la modesta granja de 2 pisos, el granero desgastado, los campos que se extendían hacia las montañas. Era hermoso en su simplicidad, pero se preguntó qué veía ella, una mujer que claramente estaba acostumbrada al lujo. «Es perfecto», suspiró,
y John se dio cuenta de que lo decía en serio. Mientras caminaban hacia la casa, un movimiento en una ventana del piso de arriba llamó la atención de John. El rostro de Sophie apareció brevemente antes de desaparecer. Su hija estaba despierta y curiosa acerca de su invitada inesperada. «Hay algo que deberías saber», dijo John deteniéndose en la puerta principal. «Mi hija perdió a su madre hace 2 años. No está acostumbrada a extraños. Al principio podría ser un poco cautelosa». Bella asintió, la comprensión parpadeando en sus ojos. «Los niños ven las cosas con claridad, ¿verdad? Saben cuando alguien no pertenece». «Quizás», dijo John, girando la llave. «O quizás solo necesitan tiempo para ver que pertenecer no se trata de dónde vienes, sino de dónde eliges quedarte». Cuando la puerta se abrió y el calor los recibió, ni John ni Bella pudieron haber imaginado que, en unas pocas semanas, su simple acto de bondad pondría en marcha acontecimientos que amenazarían todo lo que estaban empezando a construir juntos. Bammy Resort, nuevos comienzos. Sophie Carter estaba en lo alto de la escalera, agarrándose a la barandilla con los nudillos blancos, mientras observaba a la extraña mujer con el vestido de novia desaparecer en el cuarto de invitados. La voz de su padre llegaba de la cocina, haciendo llamadas para reorganizar sus citas matutinas, y el estómago de Sophie se revolvía con una ansiedad familiar. Recordó la última vez que una mujer se había quedado en su casa, la tía Sara, justo después de la muerte de mamá, moviéndose con una alegría forzada, reubicando las cosas de mamá, cambiándolo todo. Sophie se había escondido en el granero durante horas ese día, hasta que papá la encontró llorando en el establo de Buttercup. Pero esta mujer era diferente. Incluso desde las escaleras, Sophie había visto la tristeza en sus ojos, la forma en que parecía perdida y asustada. Le recordaba a Sophie los potros huérfanos que a veces cuidaban, criaturas que necesitaban dulzura, no desconfianza. Abajo, John estaba sacando huevos de la nevera cuando escuchó pasos ligeros en las escaleras. Sophie apareció en la puerta, su largo cabello castaño, tan parecido al de Mary, todavía revuelto por el sueño. Llevaba su pijama de franela favorito, el de los caballos galopando por la tela. «¿Se va a quedar?», preguntó Sophie sin preámbulos. John rompió un huevo en la sartén dándose un momento. «Por un tiempo, cariño, necesita ayuda. ¿Como cuando ayudamos a los animales enfermos?». La simple comparación hizo sonreír a John. «Algo así». Miró a su hija, notando la forma cuidadosa en que ella estudiaba su rostro. «¿Qué piensas de eso?». Sophie consideró esto con la seriedad que solo una niña de 9 años podía reunir. «Creo que…». Hizo una pausa, y luego continuó lentamente. «Creo que mamá hubiera querido que ayudáramos». Las palabras golpearon a John directamente en el pecho. Mary siempre había sido la que acogía a los desvalidos, humanos o no. Su casa había sido una puerta giratoria para cualquiera que necesitara una comida, una cama o simplemente alguien que escuchara. «Creo que tienes razón», dijo suavemente. 20 minutos después, Bella salió del cuarto de huéspedes vestida con ropa que John había reunido a toda prisa. Los vaqueros viejos de Mary y un suéter azul suave. Le quedaban un poco grandes, pero se había remangado las mangas y los puños, y de alguna manera los hacía parecer elegantes. «Espero que estén bien», dijo, la incertidumbre tiñendo su voz. «Las encontré dobladas en la cama». John asintió, sin confiar en su voz. Ver a otra mujer con la ropa de Mary debería haber parecido mal, pero en cambio, se sintió como una extraña continuidad, como si Mary estuviera de alguna manera dando su bendición. Sophie dio un paso adelante, sosteniendo un par de calcetines de lana gruesos. «Estos son mis más abrigados», dijo tímidamente. «Tus pies se veían muy fríos». Los ojos de Bella se abrieron de par en par con sorpresa y gratitud. Se arrodilló al nivel de Sophie, aceptando los calcetines con la seriedad de quien recibe un regalo precioso. «Gracias, Sophie. Eso es muy amable». «Papá hace panqueques muy buenos», ofreció Sophie. «Si tienes hambre». «Me encantaría unos panqueques», respondió Bella, y el rostro de Sophie se iluminó con la primera sonrisa genuina que John le había visto en semanas. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina,
La luz de la mañana fluyendo a través de las cortinas de guinda, John se encontró estudiando el rostro de Bella. Sin el maquillaje corrido y la desesperación del encuentro en la carretera, podía ver la fuerza debajo de la vulnerabilidad. Ella escuchaba atentamente mientras Sophie charlaba sobre la escuela, su caballo Buttercup y su próximo proyecto de ciencias sobre la vida silvestre de Montana. ¿Tienes un caballo?, preguntó Bella inclinándose con interés. Es un pony en realidad, admitió Sophie. Pero ella cree que es una Clydesdale. Papá dice que tiene síndrome de Napoleón. Bella rió, la primera risa real que John le había oído, y el sonido fue como campanillas de viento en una brisa suave. Me encantaría conocerla alguna vez. ¿De verdad? ¿Quieres ver a Buttercup? El entusiasmo de Sophie era contagioso. Crecí rodeada de caballos, dijo Bella, y luego su expresión se ensombreció ligeramente. Aunque eso parece hace una vida. John captó la melancolía en su voz, el indicio de una historia allí. ¿Dónde creciste? Norte de California. Mis padres tenían un pequeño rancho en el condado de Sonoma, nada elegante, solo suficiente tierra para algunos caballos y un viñedo que nunca llegó a ser rentable. Bella removió su café distraídamente. No he vuelto en años. ¿Por qué no?, preguntó Sophie con la curiosidad directa de la infancia. Bella permaneció en silencio por un largo momento, y John estaba a punto de redirigir la conversación cuando ella respondió. A veces, cuando uno se va de casa, se da cuenta de que se ha convertido en alguien que su familia no reconoce. Y tal vez uno tampoco se reconoce a sí mismo. El peso de aquellas palabras se posó sobre la mesa del desayuno, y John sintió una afinidad con aquella mujer que iba más allá de la simple compasión. Sabía lo que era perderse a sí mismo, despertar un día y preguntarse en quién se había convertido. Bueno, dijo Sophie pragmáticamente, puedes averiguar quién eres mientras estás aquí. Papá siempre dice que para eso son los caballos, para ayudar a la gente a recordar quiénes son realmente por dentro. La sonrisa de Bella era radiante. Tu hija es muy sabia, John. Eso lo sacó de su madre, dijo John, y se sorprendió al descubrir que la familiar punzada de dolor era más suave hoy, mitigada por algo que se sentía notablemente como esperanza. Después del desayuno, mientras John se preparaba para revisar a los animales y Bella se ofreció a ayudar con los platos, su teléfono sonó. El identificador de llamadas le heló la sangre. Grace Miller, su ex-suegra. Ahora vuelvo, les dijo, saliendo al porche delantero para contestar la llamada. John. La voz de Grace era aguda con desaprobación. Acabo de escuchar de Ethel Patterson que tienes una mujer hospedada en el rancho. Con la ropa de Mary, nada menos. John cerró los ojos, sintiendo el peso familiar del chismorreo de pueblo que se asentaba sobre sus hombros. Grace, no es lo que piensas. ¿No lo es? Apenas han pasado 2 años, John. Sophie necesita estabilidad, no a una extraña que perturbe su vida. Esta mujer necesitaba ayuda, dijo John con firmeza. Eso es todo. Voy para allá, anunció Grace. Sophie es mi nieta, y no me quedaré de brazos cruzados mientras tomas decisiones que podrían dañarla. La línea quedó en silencio, dejando a John mirando su tranquilo rancho, sabiendo que el santuario que había intentado crear para Bella estaba a punto de ser puesto a prueba. Adentro podía escuchar la risa de Sophie mezclándose con la voz de Bella mientras recogían los platos del desayuno. A través de la ventana, observó a Bella escuchar atentamente mientras Sophie le explicaba la forma correcta de apilar los platos, y algo en su pecho se relajó. No importaba la tormenta que se avecinaba, se dio cuenta de que estaba dispuesto a soportarla para proteger lo que comenzaba a florecer en su casa, no solo por el bien de Bella, sino también por el suyo y el de Sophie. Y Atkins la prueba de Grace. Grace Miller llegó al rancho Carter como una fuerza de la naturaleza, su Cadillac plateado crujiendo por el camino de grava con la precisión de una invasión militar. John observó desde la ventana de la cocina cómo su ex-suegra salía del coche. Su cabello gris acero perfectamente peinado a pesar del viento de Montana, su boca en la familiar línea de desaprobación que había llegado a temer. Parece enojada, observó Sophie apretando la nariz contra el cristal a su lado. La señora Miller a menudo se ve enojada, dijo Bella gentilmente,
aunque John notó cómo le temblaban ligeramente las manos mientras secaba los platos del desayuno. ¿Debería subir? No, John dijo con firmeza. Eres una invitada en esta casa y tienes todo el derecho de estar aquí. La llamada de Grace fue brusca e impaciente. Cuando John abrió la puerta, ella pasó por su lado sin invitación. Sus ojos azules y penetrantes recorrieron inmediatamente la sala de estar antes de posarse en Bella con una precisión láser. «Y usted debe ser la huésped», dijo Grace. La pausa antes de huésped cargada de significado. Bella se enderezó, y John vio algo cambiar en su postura, una especie de dignidad tranquila que le recordó que ella también había sido criada con su propia marca de refinamiento. «Soy Isabella Morgan. Estoy muy agradecida por la amabilidad de John y Sophie». «Estoy segura de que sí», respondió Grace con frialdad. «John, ¿podría hablar contigo? ¿En privado?» «Todo lo que necesites decirme, puedes decirlo delante de Bella», afirmó John cruzando los brazos. Las cejas de Grace se alzaron. «Muy bien. Me parece muy inapropiado que estés albergando a una mujer extraña en la misma casa que mi nieta. Especialmente...» Su mirada recorrió la ropa prestada de Bella, una que parece haber huido de su propia boda. Sophie jadeó. «¿Ibas a casarte? ¿Pero estás aquí en vez de eso?» Bella se arrodilló al nivel de Sophie, su voz suave pero honesta. «A veces la gente hace promesas que se da cuenta de que no puede cumplir, Sophie. A veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que cometiste un error antes de que lastime a todos los involucrados». «¿Incluyendo al pobre hombre al que dejaste plantado en el altar?», interrumpió Grace bruscamente. Por primera vez desde la llegada de Grace, la compostura de Bella se quebró. Sus manos se crisparon en puños, y cuando habló, su voz llevaba un filo de acero. «El pobre hombre al que dejé era alguien que creía que podía comprarme como compraba todo lo demás. Alguien que pensaba que el matrimonio era posesión. Esa es una acusación bastante fuerte para alguien que no está aquí para defenderse», dijo Grace. «Tienes razón», respondió Bella en voz baja. «Pero hay defensas que importan más que otras». John se interpuso entre ellas, reconociendo el brillo peligroso en los ojos de Grace. «Basta. Grace, entiendo tu preocupación por Sophie, pero Bella es bienvenida aquí mientras necesite refugio». «¿Y qué hay de la reputación de Sophie? ¿Y la tuya? ¿Tienes idea de lo que dice la gente?» «No me importa mucho lo que dice la gente», dijo John, sorprendido por la convicción en su propia voz. El rostro de Grace se puso rojo. «Bueno, debería importarte. Este pueblo tiene buena memoria, John Carter, y Sophie tendrá que vivir con cualquier escándalo que tú crees». «El único escándalo que veo», dijo una nueva voz desde la puerta, «es la forma en que estás tratando a una invitada en esta casa». Todos se giraron para ver al doctor. Anthony Ross, de pie en el umbral, con su maletín médico en la mano y su rostro, normalmente alegre, con expresión severa. Tony había sido amigo de John desde la universidad, había asistido al nacimiento de Sophie y había mantenido a John en pie durante los últimos días de Mary. «Vine a revisar al caballo herido», continuó Tony, «pero no pude evitar escuchar. Grace, me sorprende». «Tony, ¿no entiendes?» «Entiendo perfectamente», interrumpió Tony, acercándose para pararse junto a John. «Entiendo que esta familia no ha mostrado más que amabilidad a alguien que lo necesita, que es exactamente lo que Mary habría hecho. Y entiendo que tu dolor no te da derecho a envenenar a Sophie contra esa amabilidad». El rostro de Grace palideció al mencionar a Mary, y por un momento la lucha desapareció de ella. «Yo solo no quiero que Sophie sufra de nuevo. Ha pasado por tanto. Todos lo hemos hecho», dijo John suavemente. «Pero esconderse de la vida no es la respuesta». Sophie, que había estado observando el drama de adultos con los ojos muy abiertos, de repente soltó: «Abuela Grace, Bella me ayudó a hacer panqueques esta mañana y sabe de caballos y no trató de mover ninguna foto de mamá ni de cambiar nada. Es amable». Grace miró a su nieta, y John vio la lucha interna desarrollarse en sus rasgos. Finalmente, suspiró pesadamente. Supongo que podría haber manejado esto mejor. Todos podríamos haberlo hecho». John asintió diplomáticamente. Grace se volvió hacia Bella,
su expresión aún reservada, pero ya no abiertamente hostil. Le pido disculpas por mi rudeza, señorita Morgan. Espero que entienda que mi preocupación surge del amor por mi familia. Lo entiendo, respondió Bella con gracia, y quiero que sepa que nunca haría nada para dañar a Sophie o a John. Han sido increíblemente amables conmigo cuando no tenían razón para hacerlo. Tony aplaudió. Bueno, ahora que hemos aclarado el aire, ¿qué tal si reviso a ese caballo? Sophie, ¿quieres ayudarme? Mientras Tony y Sophie se dirigían al granero, Grace se quedó en el umbral. John, todavía tengo preocupaciones sobre este arreglo. Pero miró a Bella, luego de nuevo a él. Quizás podríamos discutirlas más tarde. En privado. Después de que Grace se fue, John encontró a Bella de pie en el fregadero de la cocina. Sus hombros temblaban ligeramente. Se acercó con cuidado, sin estar seguro si estaba llorando o simplemente abrumada. «Lo siento por eso», dijo él. «Grace tiene buenas intenciones, pero puede ser protectora con la gente que ama», terminó Bella, girándose para mirarlo con lágrimas en los ojos. «No la culpo por sospechar de mí. Una mujer que huye de su boda, aparece en la camioneta de un extraño vistiendo ropa prestada. Yo tampoco confiaría en mí». «Pero yo sí», dijo John en voz baja. «Confío en ti, quiero decir». Sus miradas se encontraron en la cocina, y algo pasó entre ellos, una comprensión que iba más allá de las palabras. Afuera, podían oír la risa de Sophie mientras ayudaba a Tony a examinar el caballo herido, y el sonido pareció sellar algo esperanzador entre ellos. «John», dijo Bella vacilante, «hay algo que deberías saber sobre Richard, sobre mi prometido. No es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Si me encuentra aquí, entonces lo resolveremos cuando llegue el momento», respondió John con firmeza. «Juntos». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, John no podía quitarse la sensación de que cualquier tormenta que se avecinara los pondría a prueba de formas que aún no podían imaginar. Trarfus, el pasado. Persigue la Fundación Montana Hope ocupaba un edificio modesto en Main Street en Livingston, encajonado entre la ferretería Miller y el Copper Creek Café. Cuando Bella entró por la puerta principal en su tercer día en el rancho, sintió una familiar agitación, la misma sensación que había tenido años atrás cuando había sido voluntaria en refugios para mujeres en California, antes de que Richard la convenciera gradualmente de que ese trabajo estaba por debajo de su círculo social. «Tú debes ser Isabella», dijo una voz cálida desde detrás del mostrador de recepción. «Soy Carol Henderson, directora de la fundación. John llamó y me dijo que estabas buscando trabajo». Carol era una mujer de unos 50 años, con cabello plateado prematuro y arrugas de expresión que hablaban de una vida dedicada genuinamente a los demás. Su apretón de manos era firme, su sonrisa auténtica, y Bella sintió que parte de la tensión que había estado cargando desde la visita de Grace comenzaba a aliviarse. «Por favor, llámame Bella. Y sí, espero que tengas algo para mí. Tengo experiencia en trabajo social, aunque hace unos años». «La experiencia es buena, pero el corazón es mejor», dijo Carol, guiando a Bella por el pequeño espacio de la oficina. «Y John parece pensar que tienes mucho de eso». La fundación era humilde pero eficiente, con archivos organizados en archivadores de segunda mano y computadoras donadas zumbando en escritorios desiguales. Pero había calidez aquí, propósito, y Bella se sintió atraída de inmediato. «Principalmente ayudamos a familias rurales en crisis», explicó Carol. «A veces es financiero, facturas médicas, pérdida de empleo, ejecución hipotecaria de granjas. A veces son situaciones domésticas donde las mujeres necesitan recursos para empezar de nuevo. Brindamos asistencia de emergencia, conectamos a las personas con servicios y ofrecemos programas de capacitación laboral». «Suena exactamente a lo que me gustaría hacer», dijo Bella honestamente. Carol la estudió por un momento. «John mencionó que has pasado por algunas dificultades recientemente. A veces los mejores defensores son los que han recorrido el camino». Bella asintió, no confiando en sí misma para hablar. Carol pareció entender y no insistió en los detalles. «¿Qué tal si te empezamos a tiempo parcial? 20 horas a la semana para empezar, ayudando con la admisión y los servicios familiares. El pago no es mucho.
El sueldo no importa, interrumpió Bella, y luego se corrigió. Quiero decir, estoy agradecida por cualquier oportunidad de ayudar. 2 semanas después, Bella se había adaptado a una rutina que se sentía más natural que cualquier vida que hubiera vivido en años. Las mañanas comenzaban temprano, ayudando a John con las tareas del rancho mientras Sophie se preparaba para la escuela. Descubrió que tenía habilidad para trabajar con los animales. Los caballos, especialmente, parecían responder a su presencia tranquila. «Tienes buenas manos», observó John una mañana mientras Bella limpiaba suavemente un corte en la pata de Thunder. «Instintos naturales». «Mi abuelo me enseñó», dijo Bella, concentrándose en su trabajo para evitar mirar a los ojos a John. «Siempre decía que los caballos podían sentir tus intenciones antes de que hablaras». «Hombre inteligente». «Lo era. Murió cuando yo tenía 16 años, y mis padres vendieron el rancho poco después. Dijeron que era demasiado trabajo para muy poca ganancia». Hizo una pausa en sus caricias. Creo que simplemente no podían soportar los recuerdos. John comprendía ese tipo de dolor, la forma en que podía hacer que los lugares familiares se sintieran embrujados. ¿Fue entonces cuando te mudaste a la ciudad? Finalmente. Primero la universidad, luego el mundo de Richard. Su voz se volvió distante. En algún punto del camino olvidé quién solía ser. Quizás no lo olvidaste, sugirió John suavemente. Quizás simplemente te enterraste bajo la persona que otros querían que fueras. Sus ojos se encontraron sobre el lomo de Thunder, y Bella sintió aquel familiar aleteo en su pecho. Durante las últimas 2 semanas, estos momentos habían ocurrido con más frecuencia. Momentos en que sus manos se rozaban al pasarse herramientas, cuando sus conversaciones pasaban de asuntos prácticos a temas más profundos, cuando ella lo sorprendía mirándola con algo que se parecía notablemente al afecto. Se estaba enamorando de él. La comprensión debería haberla aterrorizado, pero en cambio se sintió como volver a casa. Las tardes transcurrían en la fundación, donde Bella rápidamente demostró ser invaluable. Su trato amable con los clientes, combinado con sus habilidades organizativas y su genuina empatía, la hicieron encajar perfectamente. Ayudó a una joven madre a navegar el proceso para conseguir cuidado de emergencia para sus hijos y así poder trabajar en 2 empleos. Conectó a un granjero anciano con programas para ayudarlo a mantener su tierra. Se sentó con una mujer cuyo marido la había abandonado con 3 hijos y sin recursos, ayudándola a comprender que no estaba sola. «Eres una persona natural para esto», le dijo Carol al final de su 2ª semana. «Me gustaría ofrecerte horas de tiempo completo si te interesa». Bella aceptó de inmediato, sintiéndose más útil de lo que se había sentido en años. Las noches transcurrían con Sophie, quien gradualmente se había acostumbrado a su presencia con la resiliencia de la infancia. Cocinaban la cena juntas, hacían la tarea, y Bella se encontró encantada por la mezcla de madurez e inocencia de la pequeña. «¿Echas de menos tu vida anterior?», preguntó Sophie una tarde mientras amasaban el pan. Bella consideró la pregunta seriamente. «Partes de ella. Extraño a mis padres aunque no hemos hablado en mucho tiempo. Extraño a mi hermana. ¿Pero el resto?». Ella sacudió la cabeza. «No, no extraño el resto». «¿Cómo era? ¿Ser rica?». «Solitaria», respondió Bella honestamente. «Muy solitaria». Sofía sintió como si eso tuviera perfecto sentido. «Por eso te gusta estar aquí. Papá dice que la soledad es peor que ser pobre. Tu padre es muy sabio. Eso también dice de ti, que eres sabia». Las mejillas de Bella se ruborizaron. «¿Habla de mí?». Sophie se rió. «Todo el tiempo. Él cree que no me doy cuenta, pero ahora sonríe diferente. Como solía sonreírle a mamá». La comparación debería haber sido incómoda, pero en cambio llenó a Bella de una tierna esperanza. Estaba empezando a creer que quizás, solo quizás, podría construir algo real aquí, algo duradero. Pero esa noche, mientras ayudaba a John a revisar la cerca de la carretera, su teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve pero escalofriante. «Te encontré. Es hora de volver a casa. R». El teléfono se le resbaló de los dedos, de repente sin nervios, y John se puso a su lado en un instante. «¿Bella? ¿Qué pasa?».
Ella le mostró el mensaje, observando cómo su rostro se endurecía al leer. «Me encontró», susurró. «No sé cómo, pero Richard me encontró». El brazo de John la rodeó por los hombros, sólido y tranquilizador. «Entonces, averiguaremos qué hacer a continuación. Juntos». Pero mientras estaban allí en el crepúsculo creciente, Bella no podía sacudirse la sensación de que la frágil paz que había encontrado estaba a punto de ser destrozada. La llamada llegó a las 6:30 de la mañana de un miércoles, sacando a John del primer sueño tranquilo que había tenido en semanas. Agarró el teléfono antes de que pudiera sonar de nuevo, no queriendo despertar a Sophie o a Bella. «¿Carter? ¿Es usted John Carter del rancho Carter?» La voz era suave, culta, con el tipo de autoridad que provenía de nunca ser negado. ¿Quién pregunta? «Richard Montgomery. Creo que usted tiene algo que me pertenece». John sintió que se le helaba la sangre. «No tengo nada tuyo, Montgomery». «¿No es así?» La risa de Richard era fría. «Isabella siempre ha sido impulsiva, pero nunca se ha escondido de sus responsabilidades por tanto tiempo. Me pregunto qué tipo de estímulo le has estado proporcionando». «Bella es libre de tomar sus propias decisiones», dijo John con calma, aunque su agarre en el teléfono era blanco por la tensión. «Bella». Richard saboreó el nombre burlonamente. «Qué pintoresco. Ella siempre ha preferido su apodo de la infancia cuando huye de la realidad. Dime, señor Carter, ¿te ha mencionado por qué abandonó nuestra boda? ¿Te ha hablado de sus episodios?» «No sé de qué estás hablando». «Claro que no. Isabella siempre ha sido hábil en presentarse como la víctima. Es uno de sus patrones más problemáticos». La voz de Richard adoptó un tono de falsa preocupación. «Soy su prometido, señor Carter. Conozco su historial de salud mental, su tendencia a los gestos dramáticos cuando está sin medicación. Simplemente estoy tratando de conseguirle la ayuda que necesita». John sintió que la conversación se le escapaba. Las palabras suaves de Richard, diseñadas para sembrar la duda. «No me parece inestable. Nunca lo hacen, al principio. Isabella puede ser bastante encantadora cuando quiere, pero tengo expedientes psiquiátricos, documentación de sus episodios. Los tribunales estarían muy interesados en verlos, particularmente si ha estado cerca de niños». La amenaza era sutil, pero inconfundible. «¿Está amenazando a mi hija?» «Estoy expresando preocupación por el bienestar de un niño. El último colapso de Isabella resultó en... Bueno, digamos que es por eso que sus padres cortaron contacto con ella. Odiaría ver que la historia se repitiera». John terminó la llamada sin decir una palabra. Sus manos temblaban de rabia. Todo en él quería subir corriendo y exigir respuestas a Bella, pero un instinto más profundo lo detuvo. Había visto suficiente de ella en las últimas semanas como para saber que lo que Richard Montgomery estaba vendiendo no era toda la verdad. Pero la duda había sido sembrada y se odió por sentirla. Cuando Bella bajó una hora más tarde, encontró a John de pie junto a la ventana de la cocina, con su taza de café olvidada en las manos. «Parece que has visto un fantasma», dijo ella suavemente. «Llamó Richard», dijo John sin volverse. Sintió, más que vio, cómo ella se tensaba. «¿Qué dijo?» «Te quiere de vuelta. Amenaza con involucrar a los tribunales si no regresas a casa». Bella permaneció en silencio tanto tiempo que John finalmente se giró para mirarla. Estaba inmóvil en el umbral, su rostro pálido, sus manos temblaban. «Te contó lo del colapso, ¿verdad?», susurró. El corazón de John se encogió por la vergüenza en su voz. Mencionó algo sobre expedientes de salud mental. Bella se hundió en una silla de la cocina como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Supongo que ahora quieres la verdad. Solo si quieres contármelo». Ella lo miró entonces, y John vio tal vulnerabilidad en sus ojos que cualquier duda persistente se evaporó. Fuera cual fuera la verdad, no era lo que Richard había insinuado. «Hace 3 años tuve lo que llaman una crisis nerviosa», comenzó Bella en voz baja. «Trabajaba en un refugio para mujeres en San Francisco y hubo un caso, una mujer llamada María con 2 niños pequeños. Su marido era violento. La habíamos trasladado a una casa segura, pero él la encontró de todos modos». La voz de Bella se volvió distante, como si lo estuviera viendo todo de nuevo.
Esa vez no solo la hirió, la mató, justo delante de sus hijos. Y yo me culpé a mí misma. Debería haber hecho más. Debería haber visto las señales. Debería haber... Bella. La voz de John era suave, pero firme. No fue tu culpa. Richard dijo que sí. Dijo que estaba demasiado involucrada emocionalmente, que no podía mantener los límites profesionales. Cuando no podía dejar de llorar, no podía dormir, no podía funcionar, me internó en una institución privada. Su risa fue amarga. Por mi propio bien, dijo. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas. Y sí, estuve tomando medicación para la depresión y la ansiedad durante un tiempo después, pero yo nunca fui un peligro para nadie más que para mí misma. Estaba de luto, traumatizada, pero no inestable. John se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos frías entre las suyas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que me miraras exactamente como me estás mirando ahora mismo, como si fuera frágil, como si pudiera romperme. No te miro como si fueras frágil, dijo John en voz baja. Te miro como si fueras valiente. Se necesita valor para preocuparse tan profundamente, para permitirse sentir tanto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Bella. Richard tiene los expedientes médicos del hospital. Tiene documentación que podría hacerme parecer inestable, no apta para estar cerca de niños. Si va a la corte, entonces lo enfrentaremos. John, no entiendes. Él tiene dinero, influencia, abogados. Puede hacerme la vida imposible, y la tuya también si intentas ayudarme. John se levantó con la mandíbula tensa por la determinación. Que lo intente. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, John sabía que se enfrentaban a una batalla que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos, y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Richard Montgomery para conseguir lo que quería. Esa tarde, mientras Bella estaba en el trabajo y Sophie en la escuela, John condujo a la ciudad para ver a Tony Ross. Encontró a su amigo en la clínica, entre pacientes, y rápidamente le puso al día sobre la situación. Este personaje de Montgomery suena a ser un dolor de cabeza, dijo Tony, recostándose en su silla de escritorio. Pero John, tienes que tener cuidado. Hombres así no juegan limpio. ¿Estás diciendo que debería pedirle a Bella que se vaya? Tony estudió el rostro de su amigo. ¿Es eso lo que quieres hacer? No, dijo John sin dudar. Absolutamente no. Entonces necesitas estar preparado para lo que sea que él te arroje. ¿Y John? La expresión de Tony se volvió seria. Tienes que estar seguro de tus sentimientos aquí, porque si solo estás jugando al caballero blanco de una damisela en apuros, ahora es el momento de descubrirlo, antes de que Sophie se encariñe más. John miró a los ojos a su amigo. Estoy enamorado de ella, Tony. Tal vez sea una locura después de tan poco tiempo, pero ahí está. ¿Y ella siente lo mismo? Creo que sí. Espero que sí. John se pasó una mano por el pelo. Pero quizás no importa. Quizás debería poner algo de distancia entre nosotros por el bien de Sophie. O tal vez, dijo Tony suavemente, deberías confiar en que el amor vale la pena luchar. Mary lo habría hecho. Mientras John conducía a casa, las palabras de Tony resonaban en su mente. Mary habría luchado por amor, por lo que era correcto, por la gente que necesitaba protección. La pregunta era, ¿tenía él el mismo valor? Encontró su respuesta esa noche, cuando entró en la cocina y vio a Bella y Sophie horneando galletas juntas, con harina espolvoreada en el pelo, la risa llenando la habitación. Sophie le contaba a Bella sobre su día escolar, y Bella escuchaba con el tipo de atención que decía que las palabras de esa niña eran lo más importante del mundo. Esto valía la pena luchar. Ellos valían la pena luchar. John solo esperaba ser lo suficientemente fuerte para protegerlos de lo que se avecinaba. Awenusko, la tormenta. Llega. La primera señal de problemas llegó el viernes por la mañana, cuando 3 de los clientes habituales de John llamaron para cancelar sus citas. El doctor Peterson, que había utilizado los servicios veterinarios de John durante más de una década, se disculpó torpemente. No es nada personal, John, pero mi esposa... Bueno, escuchó algunas cosas sobre tu huésped y no se siente cómoda teniéndote cerca de nuestros animales en este momento. ¿Qué tipo de cosas?
preguntó John, aunque ya empezaba a sospechar. Solo rumores sobre su inestabilidad, sobre que pones a Sophie en riesgo. Estoy seguro de que todo es una tontería, pero ya sabes cómo hablan las mujeres. Al mediodía, 2 clientes más habían llamado con excusas similares. John estaba en su granero, revisando la pata de Thunder que se estaba curando, cuando Carol Henderson, de la Fundación Montana Hope, llegó al rancho. «Necesito hablar con Bella», dijo Carol sin preámbulos. «¿Está aquí?» John encontró a Bella en la casa, ayudando a Sophie con la tarea en la mesa de la cocina. Cuando vio la expresión de Carol, supo de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó Bella. Carol miró a Sophie, luego de nuevo a Bella. «Quizás deberíamos hablar en privado». «Sophie, ¿por qué no vas a ver a Buttercup?», sugirió John. «Creo que te ha extrañado». Después de que Sophie se fue, Carol se sentó pesadamente a la mesa. «Esta mañana recibí una llamada de nuestra principal fuente de financiación, la Fundación Hamilton. Están amenazando con retirar nuestra subvención». «¿Qué? ¿Por qué?». El rostro de Bella había palidecido. «Alguien se puso en contacto con ellos con información sobre tu pasado, tu historial de salud mental, tu boda abandonada. Les preocupa que la reputación de la fundación se asocie con alguien a quien consideran inestable». John sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. «Esto es obra de Montgomery». Carol asintió. «Eso imaginaba, pero Bella, tengo que preguntarte, ¿hay algo de verdad en todo eso? ¿La hospitalización? ¿Los expedientes psiquiátricos?». Los hombros de Bella se encogieron. «Sí, es cierto, pero no de la forma en que lo presentan». Le contó a Carol la misma historia que le había contado a John sobre María y el colapso que siguió a haber presenciado el asesinato de María. Carol escuchó sin juzgar, su expresión se volvió más comprensiva con cada palabra. «Siento mucho que hayas pasado por eso», dijo Carol cuando Bella terminó. «Pero necesito que sepas que esto no cambia lo que siento por ti ni por tu trabajo. Has sido increíble con nuestros clientes». Pero no puedes permitirte perder la financiación», terminó Bella. «Lo entiendo, renunciaré». «Bella, no», protestó John. «Tengo que hacerlo, John. No permitiré que mis problemas destruyan algo tan importante». Carol extendió la mano por encima de la mesa y apretó la de Bella. «Esto no ha terminado. Voy a luchar contra la decisión de la Fundación Hamilton. Pero mientras tanto, es posible que quieras mantener un perfil bajo». Después de que Carol se fue, Bella se retiró al cuarto de huéspedes mientras John intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Montgomery no solo estaba persiguiendo a Bella, sino que estaba desmantelando sistemáticamente su nueva vida, pieza por pieza. Esa noche, Grace Miller llamó. Su voz era tensa por la preocupación. «John, he estado escuchando cosas por el pueblo, cosas inquietantes sobre esa mujer que estás alojando. Se llama Bella, Grace, y lo que sea que hayas oído, es cierto que estuvo en un hospital psiquiátrico. Es cierto que huyó de su boda porque estaba teniendo delirios». John apretó más el teléfono. «La verdad es más complicada que los rumores. John, me preocupa la seguridad de Sophie. Si esta mujer es inestable...». «Ella no es inestable», dijo John con firmeza. «No ha sido más que amable y gentil con Sophie. Pero ¿puedes garantizar que no tendrá otro colapso? ¿Puedes prometerme que mi nieta está a salvo?». Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones, y John se dio cuenta de que la duda era exactamente lo que Montgomery intentaba sembrar. «Grace, Bella no es una amenaza para Sophie». «Espero que tengas razón», dijo Grace en voz baja, «porque si algo le pasa a esa pequeña, nunca te lo perdonaré. O a mí misma por no haber intervenido antes». La llamada terminó, dejando a John sintiéndose más aislado de lo que se había sentido desde la muerte de Mary. Encontró a Bella en el cuarto de invitados, guardando sus pocas pertenencias en la pequeña maleta que Tony le había traído. «¿Huyendo otra vez?», preguntó él desde la puerta. «Protegiendo a la gente que amo», respondió ella sin volverse. «Hay una diferencia». «¿La hay?». «Porque desde donde estoy, parece que estás dejando que el miedo tome tus decisiones». Bella se giró, sus ojos brillando de ira. «¿Miedo? ¿Crees que solo tengo miedo?». «John, esa fundación ayuda a docenas de familias, gente real con problemas reales que dependen de esos servicios.
No seré responsable de destruir eso. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Sophie? Lloró hasta dormirse anoche porque pensó que te irías de nuevo. La lucha se desvaneció de Bella tan rápido como había llegado. ¿No crees que eso me rompe el corazón? ¿No crees que preferiría quedarme aquí y fingir que podríamos tener una vida normal? Entonces hazlo. Quédate y lucha. ¿Con qué armas? Montgomery tiene dinero, abogados, influencia. Todo lo que tengo es un historial de enfermedad mental y una tendencia a preocuparme demasiado. John cruzó la habitación y con delicadeza le quitó el suéter que ella estaba doblando de las manos. Tú también tienes algo que él no tiene. ¿Qué es eso? Gente que cree en ti, gente que está dispuesta a defender lo que es correcto. Antes de que Bella pudiera responder, oyeron un coche en el camino de entrada. Mirando por la ventana, John vio el coche de Tony seguido por la camioneta de Carol, y detrás de ellos, sorprendentemente, el Cadillac de Grace Miller. Parece que estás a punto de descubrir cuántas personas están dispuestas a luchar por ti, dijo John en voz baja. Bajaron para encontrarse con Tony, Carol y Grace de pie en la sala de estar. Sophie los había dejado entrar y estaba cerca, sintiendo claramente que algo importante estaba sucediendo. Necesitamos hablar, dijo Carol sin preámbulos. Todos nosotros. Grace, con aspecto incómodo pero decidida, habló primero. Isabella, te debo una disculpa. Dejé que el miedo y el chismorreo nublaran mi juicio. Sophie te quiere, y eso es suficiente para que te dé una segunda oportunidad. Tony dio un paso adelante. He estado haciendo algunas llamadas. Montgomery ha estado esparciendo su veneno por todo el pueblo, pero la gente está empezando a darse cuenta. El hombre no tiene testigos de buena reputación, nadie que respalde su versión de los hechos. Más importante aún, añadió Carol, he estado investigando sus antecedentes. Richard Montgomery tiene un patrón de acosar a las mujeres que han intentado dejarlo. No eres la primera, Bella. Bella se hundió en el sofá, abrumada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hubo otra mujer, hace 3 años, Sarah Chen. Ella rompió con él, y él le hizo la vida imposible. La despidió de su trabajo, difundió rumores sobre su salud mental, incluso la arrestó con cargos falsos. ¿Qué le pasó? Ella luchó. Con la ayuda de un muy buen abogado y un sistema de apoyo que se negó a abandonarla. Montgomery finalmente cedió cuando quedó claro que sus tácticas iban a ser expuestas públicamente. John sintió la esperanza agitarse en su pecho. ¿Estás diciendo que podemos vencerlo? Estoy diciendo que podemos intentarlo, respondió Carol, pero significa que todos debemos permanecer unidos. Nadie se echará atrás, por muy feo que se ponga. Todos miraron a Bella, esperando su decisión. Ella miró alrededor de la habitación a estas personas que apenas la conocían, pero estaban dispuestas a arriesgarse por ella. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué arriesgarían tanto por mí? Grace sorprendió a todos al responder primero. Porque Sophie merece ver cómo es cuando la gente buena se niega a que el mal gane. Sophie asintió enfáticamente. Y porque ahora eres familia. Eso es lo que hacen las familias, se mantienen unidas. Bella sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que Richard la había encontrado, sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió el poder de no estar sola. De acuerdo, dijo. Su voz se hizo más fuerte. Luchemos. Pero ninguno de ellos podría haber predicho las profundidades a las que Montgomery se hundiría para ganar su guerra. El precio del amor. El ataque llegó al amanecer de un sábado por la mañana, rápido y calculado como un ataque militar. John fue despertado por golpes frenéticos en la puerta principal, y cuando bajó las escaleras en bata, encontró a 2 ayudantes del sheriff del condado de Gallatin de pie en su porche con papeles de aspecto oficial. «¿John Carter?», preguntó el ayudante más alto. «Tenemos una orden judicial para una investigación de bienestar infantil. Necesitamos inspeccionar las instalaciones y entrevistar al menor que reside aquí». La sangre de John se heló. ¿Bajo qué autoridad? Pista anónima que alega peligro infantil. Estamos obligados a investigar de inmediato. A través de la ventana de la sala, John pudo ver un sedán negro estacionado al final de su camino de entrada. Incluso a la distancia, podía distinguir la silueta de un hombre con una cámara. El investigador privado de Montgomery,
sin duda documentándolo todo. «¿John? ¿Qué está pasando?» Bella apareció en lo alto de la escalera, con el pelo revuelto por el sueño, usando una de sus viejas camisetas universitarias como pijama. Los agentes intercambiaron una mirada significativa, y John se dio cuenta con una punzada de pavor de cómo debía parecer la escena a los ojos oficiales. Una mujer que no era su esposa, claramente habiendo pasado la noche en una casa con una niña pequeña. «Señora, ¿es usted Isabella Morgan?», preguntó el segundo ayudante. «Sí. Necesitaremos hablar con usted también». Sophie salió de su habitación frotándose los ojos. «Papá, ¿por qué hay policías aquí?». Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de John. Los diputados fueron profesionales pero exhaustivos, fotografiando cada habitación, haciendo preguntas puntuales sobre el historial de salud mental de Bella, su relación con Sophie, los arreglos para dormir en la casa. Sophie respondió a sus preguntas con la honestidad resiliente de la infancia, explicando que Bella la ayudaba con la tarea, hacía los mejores panqueques de Montana y le leía historias sobre caballos valientes. Pero John pudo ver la confusión y el miedo en los ojos de su hija, y eso le hizo querer golpear la pared. «¿La señora Morgan alguna vez perdió la paciencia contigo?», le preguntó un agente a Sophie gentilmente. «No, nunca. Es muy amable. Me ayuda cuando estoy triste por mamá». «¿Alguna vez ha dicho algo extraño o aterrador?». Sophie frunció el ceño. «¿Cómo qué? ¿Algo que te haya preocupado o asustado?». «No. Ella me hace sentir segura». Los agentes interrogaron a Bella por separado, revisando su historial psiquiátrico en detalle, preguntando sobre su medicación, su relación con Richard Montgomery, sus razones para estar en Montana. «Señorita Morgan», dijo el oficial principal con cautela, «¿mantiene usted actualmente una relación sentimental con el señor Carter?». Las mejillas de Bella se sonrojaron. «Nosotros nos queremos». «¿Y cuánto tiempo lleva alojándose en su casa?». «Aproximadamente 1 mes». «¿En qué calidad? ¿Como inquilina, empleada, novia?». John vio a Bella luchar con la pregunta. Nunca habían definido formalmente su relación, se habían movido lentamente por respeto a Sophie y a sus propios pasados complicados. «Como amiga», dijo Bella finalmente, «alguien que necesitaba ayuda». Para cuando los agentes se fueron, prometiendo que su informe sería presentado en 48 horas, el sedán negro había desaparecido del camino de entrada. Pero el daño ya estaba hecho. La investigación era ahora un asunto de dominio público, un material para la narrativa de Montgomery de que Bella era una influencia inadecuada para una niña vulnerable. «Tengo que irme», dijo Bella tan pronto como el coche de los agentes se alejó. «John, si los servicios infantiles deciden que eres un padre no apto por mi culpa, no lo harán. No lo sabes. Montgomery planeó esto perfectamente. Una mujer soltera con un historial de enfermedad mental, alojándose en tu casa, durmiendo». Ella señaló impotente su camiseta que aún llevaba puesta. «Durmiendo en la habitación de invitados», terminó John con firmeza. «Bella, no hemos hecho nada malo. No importa lo que hayamos hecho en realidad, importa lo que parece». Bella se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Él va a usar esta investigación para intentar quitarte a Sophie, ¿verdad?». La posibilidad no se le había ocurrido a John, pero ahora le golpeó como un mazazo. Montgomery no solo intentaba recuperar a Bella, sino que estaba destruyendo sistemáticamente a cualquiera que la ayudara, usando el sistema legal como su arma. «Papá». Sofía apareció en la puerta, aún en pijama, con el rostro surcado de lágrimas. «¿Me van a llevar?». «Como en la tele cuando vienen los trabajadores sociales». John abrazó a su hija, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra su pecho. «No, cariño, nadie te va a llevar a ninguna parte». «¿Pero qué pasa si lo hacen? ¿Qué pasa si deciden que ya no puedo vivir contigo?». «Eso no va a pasar», dijo John con más confianza de la que sentía. Pero esa tarde, su confianza sufrió otro golpe. Tony llamó con noticias que hicieron que los peores temores de John parecieran posibles. «Acabo de escuchar de un amigo en el juzgado», dijo Tony, con la voz tensa por la ira. «Montgomery ha presentado una queja formal ante los servicios de protección infantil, alegando que estás exponiendo a Sophie
a una mujer inestable que representa un peligro para su bienestar. ¿Basado en qué evidencia? La hospitalización psiquiátrica, el colapso, el hecho de que ella vive en tu casa sin estar casada. También afirma que tiene un historial de violencia. Eso es una mentira. Tú y yo lo sabemos, pero él tiene documentación, expedientes médicos, informes policiales, declaraciones de testigos. ¿Qué tipo de declaraciones de testigos? Todavía no lo sé, pero John, esto es grave. Si los servicios de protección infantil deciden investigar formalmente, podrían retirar a Sophie de tu custodia mientras se realiza una evaluación completa. John sintió que el mundo se le inclinaba. ¿Pueden hacer eso? Si creen que está en peligro inmediato, sí, y los abogados de Montgomery son muy buenos haciendo que las cosas parezcan peligrosas. Esa noche, después de que Sophie se había acostado, John y Bella se sentaron a la mesa de la cocina. El peso de su situación les oprimía como una fuerza física. «Debí haberme ido cuando él me contactó por primera vez», dijo Bella en voz baja. «Fui egoísta al quedarme. Te quedaste porque te lo pedí. Porque Sophie quería que lo hicieras. Porque aquí es donde perteneces. Pertenecer ya no es suficiente, John. No cuando significa que Sophie podría perder a su padre». John extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la mano. «Bella, ¿qué pasaría si eliminamos sus municiones? ¿Qué pasaría si les imposibilitamos afirmar que estamos viviendo en pecado?» Bella lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir...» John respiró hondo, su corazón martilleando. «¿Y si nos casamos?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y John vio una docena de emociones cruzar el rostro de Bella. Sorpresa, esperanza, miedo y algo que podría haber sido amor. «John, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado tan en serio en mi vida. Nos conocemos desde hace un mes. Conocí a Mary durante 6 meses antes de proponerle matrimonio. A veces simplemente lo sabes». Bella retiró la mano, se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Estás hablando de un matrimonio de conveniencia, un arreglo legal para proteger a Sophie». «Estoy hablando de casarme con la mujer que amo», dijo John en voz baja. «La protección legal sería solo un extra». Bella se giró para mirarlo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Y qué pasa cuando Montgomery encuentre una nueva forma de atacarnos? ¿Qué pasa si el matrimonio no funciona? Sophie perdería a otra figura materna. ¿Qué pasa si no hacemos nada y me la quitan?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, y John pudo ver a Bella debatiéndose consigo misma. Finalmente, ella habló. «Si digo que sí, tiene que ser de verdad, John. No solo un arreglo legal. No haré pasar a Sophie por el dolor de un matrimonio falso que termine en divorcio». John se levantó y se acercó a ella, tomándole suavemente el rostro entre las manos. «Bella Carter, te amo. No porque seas conveniente, no porque estés disponible, sino porque has devuelto la luz a esta casa. Porque Sophie vuelve a reír cuando estás aquí, porque me haces recordar lo que se siente al tener esperanza. Y yo te amo», susurró Bella, «más de lo que pensé que podría amar a alguien de nuevo. Entonces cásate conmigo, no para molestar a Montgomery o protegernos legalmente, sino porque queremos construir una vida juntos». «¿Cuándo?» «Mañana, esta semana, tan pronto como podamos conseguir una licencia». Bella lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de duda o presión. Solo encontró amor y determinación. «Sí», dijo ella suavemente. «Sí, me casaré contigo». Mientras John la besaba allí en la cocina, con las montañas de Montana vigilando desde la ventana, ninguno de los dos notó el objetivo de la cámara, apuntándolos desde la oscuridad, más allá de la luz del porche. Eddie Santos bajó su cámara y marcó el número de Montgomery. «Señor, no va a creer esto. La boda pública». Grace Miller estaba en su sala a las 7 de la mañana del lunes, sosteniendo una taza de café y mirando la primera página del Livingston Enterprise con una mezcla de furia e incredulidad. El titular decía: «El matrimonio apresurado del ranchero local plantea preguntas». Y debajo había una foto granulada pero inconfundible de John y Bella besándose en su cocina. El artículo, escrito por alguien que se hacía llamar un ciudadano preocupado,
Pintaba su compromiso repentino como un intento desesperado de legitimar una relación inapropiada y evitar una investigación de bienestar infantil. Mencionaba el historial documentado de inestabilidad mental de Bella y cuestionaba si el matrimonio era genuino o simplemente una maniobra legal. Para cuando Grace llegó al rancho Carter 20 minutos después, encontró un caos controlado. John estaba al teléfono con el juzgado, intentando acelerar su licencia de matrimonio, mientras Bella estaba sentada a la mesa de la cocina rodeada de documentos legales con aspecto de prepararse para la batalla. Sophie se estaba preparando para ir a la escuela, aparentemente ajena al drama adulto que la rodeaba. «Bueno», anunció Grace poniendo su ejemplar del periódico sobre la mesa, «esto sin duda escala las cosas». Bella miró la foto y el artículo, su rostro se descoloró. «¿Cómo obtuvieron esa foto?» «El investigador de Montgomery ha estado vigilando la casa», dijo John con seriedad, colgando el teléfono. «Tony lo vio anoche». «El juzgado dice que podemos tener nuestra licencia para el miércoles», continuó John. El juez Harrison accedió a eximir el período de espera dadas las circunstancias. Grace estudió cuidadosamente los rostros de ambos. «Antes de que esto avance, necesito preguntarles algo a los dos y quiero respuestas honestas». Ella miró directamente a Bella. «¿Te casas con mi yerno porque lo amas o porque estás acorralada?» Bella mantuvo la mirada de Grace con firmeza. «Me caso con él porque lo amo a él y a Sophie más de lo que he amado a nadie. El hecho de que también pueda protegerlos de las manipulaciones de Richard es simplemente un beneficio». Grace se volvió hacia John. «¿Y tú? ¿Te casas con ella para desafiar a este personaje de Montgomery o porque no puedes imaginar tu vida sin ella?» «No puedo imaginar mi vida sin ella», dijo John sin dudar. «Grace, sé que esto parece apresurado, pero mis sentimientos no lo son». Grace asintió lentamente. «Entonces tenemos una boda que planear y una guerra que ganar». Las siguientes 48 horas transcurrieron en un borroso torbellino de actividad decidida. Carol Henderson recurrió a favores con negocios locales para organizar flores, comida y un fotógrafo para la ceremonia del miércoles. Tony despejó su agenda para servir como padrino de John y oficiar el sencillo servicio civil. Incluso el sheriff Reynolds se detuvo para ofrecer su apoyo, habiéndose vuelto sospechoso de las tácticas de Montgomery. Pero Montgomery no había terminado con su campaña de acoso. El martes por la mañana trajo una nueva crisis cuando la directora de la escuela de Sophie llamó para informar que alguien se había puesto en contacto con la junta escolar con preocupaciones sobre el entorno familiar de Sophie. La persona que llamó había sugerido que la niña podría estar en riesgo y que debería ser monitoreada en busca de señales de angustia o abuso. «La señora Patterson conoce a Sophie desde el jardín de infancia», le dijo John a Bella después de colgar el teléfono. «Ella no cree nada de eso, pero está obligada a documentar la queja y a vigilar el comportamiento de Sophie. Está intentando poner a todo el mundo en nuestra contra», dijo Bella, con la voz tensa por el esfuerzo, volviendo sospechosos a los profesores de Sophie, a la junta escolar, a toda la comunidad. «Entonces les mostraremos quiénes somos realmente». Esa tarde tomaron una decisión que sorprendió a todos. Invitaron a todo el pueblo a su boda. «¿Quieres hacer qué?», preguntó Tony cuando John lo llamó con el plan. «Una ceremonia pública, en el parque. Que todos vean que esto no es un plan desesperado, sino dos personas enamoradas que quieren construir una vida juntos». Carol pensó que la idea era brillante. Es la respuesta perfecta a todas las campañas de rumores. Es difícil afirmar que estás ocultando algo cuando te casas literalmente delante de todo el pueblo. Grace estaba menos entusiasmada. «Estás asumiendo un riesgo enorme. ¿Qué pasa si la gente no viene? ¿Qué pasa si el veneno de Montgomery ha funcionado demasiado bien? Entonces al menos sabremos dónde estamos parados», dijo Bella en voz baja. El miércoles amaneció fresco y claro, con el tipo de cielo azul brillante que hizo famosa a Montana. John estaba en su dormitorio, ajustándose la corbata por tercera vez, cuando Sophie llamó a su puerta. «Papá, ¿puedo hablar contigo?». Llevaba el vestido nuevo que Grace le había comprado, de un amarillo pálido con pequeñas flores,
y su cabello estaba trenzado con pequeñas cintas blancas. Parecía mayor de sus 9 años, y por un momento John vislumbró a la joven en la que se convertiría. «¿Qué tienes en mente, cariño? ¿Estás seguro de esto? ¿De casarte con Bella?» John se arrodilló al nivel de Sophie. «¿Qué piensas tú al respecto?» «Creo que...» Sophie hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que mamá querría que fueras feliz, y Bella te hace feliz». «Ella te hace feliz también, ¿verdad?» Sofía asintió. «No está intentando reemplazar a mamá. Es solo Bella, y la quiero». «Entonces estamos haciendo lo correcto». En el parque, John se asombró al ver a docenas de personas reunirse a pesar del poco aviso y la controversia circundante. Los Hendersons del rancho vecino, varios de sus clientes veterinarios que se habían negado a ser influenciados por el chismorreo, maestros de la escuela de Sophie y miembros de la congregación de la iglesia a la que Mary había asistido. No todos vinieron. John notó varias ausencias que le dolieron, pero suficientes personas se presentaron para hacer una declaración. Esta comunidad no se dejaría intimidar para abandonar a sus amigos. Bella llegó con un sencillo vestido blanco que Carol había encontrado en una boutique de Bozeman, con el pelo recogido y adornado con flores silvestres que Sofía había recogido esa mañana. Llevaba un ramo de rosas del jardín de Grace, la misma variedad que Mary había cultivado, un gesto que hizo que a John se le encogiera la garganta de emoción. Mientras estaban de pie ante el juez Harrison, intercambiando votos que habían escrito ellos mismos, John sintió una paz que no había experimentado desde la muerte de Mary. Esto era lo correcto. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Usted, John Carter, acepta a Isabella Morgan como su esposa, para amarla y apreciarla en la prosperidad y en la adversidad, en la enfermedad y en la salud, mientras ambos vivan. Sí, acepto. Usted, Isabella Morgan, acepta a John Carter como su esposo, para amarlo y apreciarlo, en la prosperidad y en la adversidad, en la enfermedad y en la salud, mientras ambos vivan. Sí, acepto. Mientras John besaba a su nueva esposa, la multitud reunida estalló en aplausos y vítores. Sophie sonreía a su lado, sosteniendo el ramo de Bella y pareciendo que iba a estallar de alegría. Pero incluso en ese momento de triunfo, John divisó una figura familiar en el borde del parque. Eddie Santos estaba de pie junto a un sedán negro, cámara en mano, documentándolo todo. La guerra de Montgomery estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, John sintió que podrían ganar. Esa noche, mientras celebraban en el rancho con amigos cercanos y familiares, Bella apartó a John. «Pase lo que pase después», dijo ella suavemente. «Hoy fue perfecto. Gracias por darme una boda de verdad, una familia de verdad». «Gracias por decir sí», respondió John besándole la frente. «Señora Carter, pero su luna de miel sería efímera». La mañana siguiente trajo noticias que pondrían a prueba su nuevo matrimonio de maneras que nunca podrían haber imaginado. Mwempewiru. El enfrentamiento final. La llamada llegó a las 5:30 a.m. del jueves por la mañana, sacando a John y Bella de su primera noche de sueño conyugal. El detective Marcus Williams del FBI estaba al teléfono, con voz nítida y profesional, a pesar de la hora temprana. «Señora Carter, necesito hablar con usted de inmediato. ¿Está disponible para venir a nuestra oficina de campo en Bozeman esta mañana?» Bella se sentó en la cama, instantáneamente alerta. «¿De qué se trata esto, detective?» «Richard Montgomery. Lo hemos estado investigando durante varios meses, y su nombre ha surgido en nuestra investigación. No puedo discutir los detalles por teléfono». 2 horas más tarde, John y Bella estaban sentados en una sala de conferencias estéril en la oficina de campo del FBI, frente al detective Williams y la agente Sarah Chen, una mujer cuyo nombre hizo que a Bella se le cortara la respiración. «Eres la Sarah Chen que salió con Richard», dijo Bella de inmediato. «Carol te mencionó». La agente Chen asintió. «Entre otras cosas, sí. Ahora soy agente federal especializada en delitos financieros, y Richard Montgomery ha estado en nuestro radar desde hace bastante tiempo». El detective Williams abrió una gruesa carpeta. «Señora Carter, lo que estoy a punto de decirle es confidencial,
pero necesitamos su cooperación. Montgomery está siendo investigado por múltiples delitos federales, evasión de impuestos, lavado de dinero y fraude que involucra aproximadamente $50 millones en subsidios agrícolas. John sintió que el mundo se le movía. ¿Está diciendo que es un criminal? Estamos diciendo que está bajo investigación por actividad criminal, corrigió Williams. Pero necesitamos más pruebas para que los cargos se mantengan. Ahí es donde entra la señora Carter. La agente Chen se inclinó hacia adelante. Bella, durante tu compromiso con Montgomery, ¿alguna vez firmaste algún documento financiero? ¿Papeles de negocios? ¿Formularios de impuestos? ¿Algo relacionado con sus operaciones agrícolas? Bella pensó con cuidado. Sí, varias veces. Richard decía que era un procedimiento estándar para parejas comprometidas, que yo necesitaba ser incluida en ciertas decisiones comerciales. Firmé. Dios, ni siquiera recuerdo todo lo que firmé. Creemos que algunos de esos documentos pueden haberla convertido en cómplice involuntaria de fraude, dijo Williams. Montgomery tiene un patrón de usar relaciones personales para crear capas de protección legal para sus actividades ilegales. ¿Estás diciendo que Bella tiene problemas legales?, preguntó John, sus instintos protectores activados. No si coopera con nuestra investigación, les aseguró Chen. Creemos que la señora Carter es una víctima aquí, no una perpetradora. Pero Montgomery ha estado usando su nombre y firma en documentos fraudulentos durante meses. Bella se sintió enferma. ¿Qué tipo de documentos? Solicitudes de subsidios agrícolas federales para granjas que no existen, garantías de préstamos para equipos que nunca se compraron, declaraciones de impuestos que muestran pérdidas que nunca ocurrieron. Williams deslizó varios papeles sobre la mesa. ¿Reconoces tu firma en estos? Bella miró los documentos. Su mano temblaba ligeramente mientras señalaba su nombre. Sí, esa es mi firma, pero nunca vi estos papeles específicos. Richard me traía montones de documentos para firmar. Decía que eran papeles de seguros, formularios de inversión, cosas de negocios estándar. Fue muy cuidadoso, explicó Chen. Mezclaba papeles legítimos con otros fraudulentos. Nunca te dejaba examinar nada con demasiada atención. Es una operación sofisticada. John sintió que la rabia se acumulaba en su pecho, así que la estaba usando incluso entonces, haciéndola cómplice de crímenes que ella no sabía que estaba cometiendo. Esa es nuestra teoría de trabajo. Williams estuvo de acuerdo. Pero aquí es donde se pone interesante para ustedes dos. La reciente escalada de acoso de Montgomery, los investigadores privados, las quejas de bienestar infantil, la campaña mediática. Creemos que se debe a que está desesperado por recuperar el control de la señora Carter. ¿Por qué?, preguntó Bella. Porque ahora eres una responsabilidad para él, dijo Chen sin rodeos. Si alguna vez decidieras hablar con las autoridades sobre lo que firmaste, lo que presenciaste, podrías ser una testigo clave en su procesamiento. Él te necesita de vuelta en su órbita, donde pueda controlar tu testimonio, o desacreditada hasta el punto de que nadie te creyera. Las piezas de la campaña de Montgomery de repente cobraron un sentido horrible. Ha estado tratando de hacerme parecer inestable, dijo Bella lentamente, para que si alguna vez intentara testificar contra él, nadie creería una palabra de lo que dijiste, terminó Williams. Exactamente. John se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas de nosotros? Necesitamos que la señora Carter use un micrófono y consiga que Montgomery se incrimine a sí mismo, dijo Chen. Ha estado intentando contactarla. Si ella acepta reunirse con él, podemos grabarlo amenazándola, intentando coaccionarla para que firme nuevos documentos o discutiendo sus actividades ilegales. Absolutamente no, dijo John de inmediato. No voy a poner en peligro a mi esposa. John, dijo Bella en voz baja, esta podría ser nuestra única oportunidad de detenerlo permanentemente. Es demasiado arriesgado. ¿Y si sospecha? ¿Y si te lastima? Williams intervino. Tendremos agentes posicionados cerca. La señora Carter nunca estaría sola con él por más de unos minutos. Solo el tiempo suficiente para que él hablara. Bella miró a John, viendo el miedo en sus ojos. Si no hacemos esto, nunca se detendrá. Seguirá persiguiéndonos, a Sophie, a todos los que intenten ayudarnos.
Hay otras maneras. ¿Las hay?, interrumpió Bella suavemente. John, él ha destruido mi trabajo, casi te cuesta tu negocio, hizo que Servicios Sociales investigara tu idoneidad como padre. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde llegará? La agente Chen añadió en voz baja. Si sirve de algo, ayer contactó a la señora Carter. Interceptamos un mensaje de voz que le dejó en su antiguo número de celular. Está solicitando una reunión. Dice que tiene una propuesta de negocios que los beneficiaría a ambos. Quiere hacer un trato, se dio cuenta John. Más probablemente, quiere amenazarla para que firme documentos que la convertirían en cómplice voluntaria en lugar de víctima, dijo Williams. Si ella firma nuevos papeles ahora después del hecho, enturbia legalmente el asunto. Hace que parezca que siempre fue una participante dispuesta. Bella guardó silencio por un largo momento, considerando. Finalmente, miró a John. ¿Qué habría hecho Mary? La pregunta golpeó a John como un golpe físico. Mary habría hecho lo correcto, sin importar el riesgo. Mary se habría enfrentado a un abusador que estaba lastimando a personas inocentes. Ella habría dicho que sí, admitió John a regañadillas. Entonces yo también. 2 días después, Bella se sentó en el estacionamiento del Livingston Hotel, un diminuto dispositivo de grabación oculto bajo su chaqueta, agentes del FBI posicionados por toda la zona. Dentro del restaurante del hotel, Richard Montgomery la esperaba, confiado, encantador y completamente inconsciente de que su imperio estaba a punto de desmoronarse. Mientras Bella caminaba hacia la entrada del hotel, pensó en la vida que había construido con John y Sophie, la comunidad que se había unido a su alrededor, el amor que le había dado la fuerza para contraatacar. Richard Montgomery había cometido un error crucial. Había subestimado el poder de las personas que se negaban a ser quebrantadas. Ahora era el momento de hacerle pagar por ese error. El restaurante del Hotel Livingston estaba casi vacío a las 2 de la tarde de un martes. Solo unos cuantos vendedores ambulantes tomando café y la anciana pareja Hutchinson compartiendo un trozo de tarta de manzana. Richard Montgomery estaba sentado en una mesa de la esquina, impecablemente vestido con un traje de carbón que probablemente costaba más de lo que John ganaba en un mes, su cabello plateado perfectamente peinado, sus manos cuidadas plegadas con calma sobre el mantel blanco. Se veía exactamente como lo que era, un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Bella se detuvo en la entrada, su corazón martilleando contra sus costillas, a pesar del peso tranquilizador del dispositivo de grabación bajo su chaqueta. Había elegido su atuendo con cuidado, un sencillo vestido azul marino y un cardigan que la hacían parecer conservadora, inofensiva, la mujer que Richard recordaba de su compromiso antes de que encontrara su coraje. Isabela se puso de pie al acercarse ella, siempre el caballero, y se movió para sacarle la silla. «Te ves radiante. El matrimonio te sienta bien». La mención casual de su boda le erizó la piel a Bella, pero se obligó a sonreír. «Hola, Richard. Tengo que decir que me sorprendió la rapidez de sus nupcias, muy espontáneo». Su tono era conversacional, pero Bella notó el filo debajo. Aunque supongo que cuando uno se enfrenta a una investigación de bienestar infantil, la acción rápida se vuelve necesaria. Bella se sentó, manteniendo las manos firmes mientras tomaba el vaso de agua. «John y yo nos amamos. El momento simplemente fue el adecuado». «Amor», repitió Richard, como si la palabra le divirtiera. «Sí, recuerdo cuando tú también pensabas que me amabas. Qué rápido cambian las cosas». La camarera se acercó, una joven llamada Jenny que se había graduado de la escuela secundaria con la niñera de Sophie. «¿Puedo ofrecerles algo de beber?» «Café para la señorita», dijo Richard sin consultar a Bella. «Negro, sin azúcar». Ella está cuidando su figura. La suposición casual de control, la forma en que él ordenaba por ella como si ella fuera incapaz de hablar por sí misma, todo eso volvió a inundarla. ¿Cómo pudo haber confundido esto con cariño? «En realidad», dijo Bella a Jenny, «tomaré café con crema y azúcar, por favor. ¿Y podría ver el menú de postres?» La sonrisa de Richard nunca vaciló, pero algo frío parpadeó en sus ojos. «Claro. Perdóname, querida. El matrimonio claramente ha cambiado tus preferencias.
Después de que Jenny se fue, Richard se recostó en su silla, estudiando a Bella con la intensidad de un científico examinando una muestra. Has causado un gran revuelo, ¿sabes? Huir de nuestra boda, unirte a un ranchero viudo, jugar a las casitas con su hija. Muy dramático. No estoy jugando a las casitas, Richard. Estoy construyendo una vida. ¿De verdad? Sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecían ser fotografías. Porque desde donde estoy, parece más bien que estás huyendo de tus responsabilidades. Giró el teléfono hacia ella, mostrando una serie de imágenes. Bella ayudando a Sophie con la tarea, trabajando en el jardín con John, riendo de algo que Grace había dicho durante la cena del domingo. Las fotos fueron tomadas claramente con un teleobjetivo desde una distancia considerable. «Nos has estado observando», dijo Bella, luchando por mantener la voz firme. «He estado preocupado por ti. La Isabela que yo conocía era estable, responsable, racional. Esta mujer que abandona a su prometido en el altar y se junta con un extraño, bueno, eso sugiere el tipo de inestabilidad emocional que me preocupa. No hay nada inestable en abandonar una situación que me hacía infeliz». La risa de Richard fue suave y condescendiente. «Isabela, cariño, ya hemos tenido esta conversación antes. Tienes una tendencia a romantizar tus emociones, a confundir sentimientos temporales con verdades más profundas. Es parte de tu condición». La palabra condición le golpeó exactamente como él pretendía. Bella sintió que se deslizaba hacia viejos patrones. El familiar peso de la duda se asentaba sobre sus hombros. «No tengo una condición, Richard». «¿No?» La hospitalización psiquiátrica, la crisis, las medicaciones. Estas no son las características de la estabilidad mental. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando al tono de preocupación que ella recordaba tan bien. «He sido paciente, Isabela. Te he permitido este episodio. Pero es hora de volver a casa antes de que te hagas más daño a ti misma o a personas inocentes». «¿Qué gente inocente?» «La familia Carter, para empezar. ¿Tienes alguna idea de lo que tu presencia le ha hecho a la reputación de ese hombre? ¿A su negocio? ¿A su relación con su hija?» El pecho de Bella se apretó. «No he lastimado a Sophie. ¿No es así? Una niña de 9 años que ya perdió a su madre, ahora encariñándose con una mujer con un historial documentado de inestabilidad mental. ¿Qué pasa si tienes otra crisis, Isabela? ¿Qué le pasa a esa pequeña cuando inevitablemente te vayas o tengas que ser hospitalizada de nuevo? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar segura? Tu condición es cíclica, cariño. Los doctores nos lo explicaron a ambos. Períodos de aparente estabilidad seguidos de episodios dramáticos desencadenados por el estrés». La voz de Richard era tan razonable, tan cariñosa. ¿Y qué podría ser más estresante que intentar mantener una vida para la que no estás preparada? Jenny regresó con café y un menú de postres, y Richard inmediatamente cambió al modo encantador, elogiando el restaurante, preguntando sobre las atracciones locales. Pero en el momento en que ella se fue, su máscara volvió a su lugar. «Tengo una propuesta para ti», dijo, sacando un sobre de manila de su maletín. «Una solución que beneficia a todos los involucrados». Bella miró el sobre. «¿Qué tipo de solución?» «Un fondo fiduciario para la educación de Sophie Carter. $250,000, administrados por una institución financiera de buena reputación, disponibles cuando cumpla los 18 años». Richard deslizó el sobre la mesa. «Todo lo que tienes que hacer es firmar algunos papeles reconociendo que nuestra relación terminó amistosamente, que no hubo coerción ni abuso involucrados, y que te fuiste de Montana por tu propia voluntad para buscar tratamiento para tus problemas de salud mental actuales. ¿Quieres que mienta? Quiero que digas la verdad, que no estás bien, Isabela, que necesitas ayuda. Ayuda profesional que estoy dispuesto a proporcionar en la mejor instalación privada del país». Bella abrió el sobre con dedos temblorosos, escaneando los documentos legales en su interior. Eran exactamente lo que el detective Williams había predicho. Papeles que la harían parecer una participante dispuesta en lo que Richard había estado haciendo, al mismo tiempo que la desacreditarían como posible testigo. «¿Y si no firmo?» La sonrisa de Richard nunca vaciló,
pero su voz bajó a apenas un susurro. Entonces, seguiré persiguiendo mis muy legítimas preocupaciones sobre el bienestar de Sophie Carter. Tengo documentación de tu historial de salud mental, fotografías tuyas viviendo soltera con un hombre y su hija, declaraciones de testigos sobre tu comportamiento errático. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán los servicios sociales en decidir que la niña estaría mejor con parientes que puedan proporcionarle un entorno estable? Estás amenazando con quitarle a Sofía a su padre. Estoy expresando preocupación por el bienestar de un niño vulnerable. Hay una diferencia. Bella sintió que la rabia le subía por la garganta, pura y limpia y clarificadora. Esto era exactamente lo que el detective Williams necesitaba. Richard, amenazándola explícitamente, intentando coaccionarla para que firmara documentos fraudulentos. ¿Qué tipo de declaraciones de testigos?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante. Bueno, por ejemplo, ese joven que ha estado observando su hogar, Eddie Santos, ha documentado varios incidentes preocupantes. Momentos en los que usted parecía desorientada cuando se la observó discutiendo con el señor Carter, ocasiones en las que parecía estar experimentando lo que podríamos llamar episodios. ¿Quieres decir que inventó cosas? Quiero decir que documentó lo que vio. La interpretación corre por cuenta de otros. Richard sacó su teléfono de nuevo, desplazándose por lo que parecían ser archivos de audio. También ha grabado algunas conversaciones muy interesantes. ¿Le gustaría escuchar lo que el señor Carter piensa realmente de su situación? A Bella se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Richard pulsó reproducir, y la voz de John llenó el espacio entre ellos, metálica pero reconocible. A veces me pregunto si estoy poniendo a Sofía en riesgo. Ella ha pasado por tanto trauma. Quizás Bella no es lo suficientemente estable para esto. La grabación se cortó, dejando a Bella sintiéndose físicamente enferma. ¿Cuándo había dicho John esas cosas? ¿A quién? La tecnología es maravillosa, ¿no?, dijo Richard suavemente. Con el equipo adecuado puedes capturar todo tipo de conversaciones privadas. Es increíble lo que la gente dirá cuando cree que nadie está escuchando. Esas grabaciones son ilegales. ¿Lo son? No lo sabría. El señor Santos se encarga de esos detalles técnicos. La sonrisa de Richard era afilada como una cuchilla. La cuestión es, Isabela, que tienes dos opciones. Firmar estos papeles y aceptar mi generosa oferta para que recibas la ayuda que necesitas, o verme destruir cada relación que has construido aquí. Bella miró los documentos, viendo su futuro fragmentarse en pedazos. Firmar, y estaría admitiendo inestabilidad mental, mientras ayudaba a Richard a escapar del procesamiento por sus crímenes. Negarse, y él usaría todas las armas a su disposición para destrozar a la familia que había llegado a amar. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Claro que sí, pero no demasiado tiempo. Tengo un vuelo de regreso a California el jueves por la mañana y preferiría resolver este asunto antes de irme. Richard se levantó, dejando dinero sobre la mesa por su café. Isabela, espero que tomes la decisión correcta, por el bien de todos. Mientras él se alejaba, Bella se sentó sola a la mesa. Sus manos temblaban al tomar su taza de café. A través de la ventana del restaurante, podía ver a agentes del FBI fingiendo leer periódicos, mirar escaparates, pasear perros que no eran suyos. Habían conseguido lo que necesitaban. Richard amenazándola explícitamente, intentando coaccionarla para que firmara documentos fraudulentos, admitiendo vigilancia ilegal. ¿Pero a qué costo? Esas grabaciones de audio de John, reales o fabricadas, destruirían todo lo que habían construido juntos. Incluso si arrestaran a Richard mañana, el daño ya estaría hecho. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Bella se preguntó si el amor realmente era suficiente para superar el tipo de maldad que Richard Montgomery representaba. Fuera del hotel, el detective Williams esperaba en su coche sin distintivos, escuchando la conversación grabada a través de su auricular. Tenían a Montgomery con las manos en la masa. Conspiración, manipulación de testigos, intento de fraude. Pero mientras observaba a Bella a través de la ventana del restaurante, viendo la devastación en su rostro, Williams supo que a veces ganar
tenía un precio que hacía que la victoria pareciera una derrota. El arresto de Richard Montgomery fue noticia de primera plana desde San Francisco hasta Denver, pero para John Carter, de pie en su cocina al amanecer de la mañana siguiente a la reunión de Bella con el FBI, la noticia se sentía surrealista y distante. Lo que importaba era la mujer sentada a su mesa, mirando fijamente su taza de café, como si contuviera respuestas a preguntas que temía hacer. Las grabaciones eran falsas, había explicado el detective Williams cuando llamó a medianoche. Tecnología de manipulación de audio. La gente de Montgomery unió palabras de varias conversaciones telefónicas para crear conversaciones que nunca ocurrieron. Pero saber la verdad no borró la duda que John había visto en los ojos de Bella cuando ella le había mostrado esos clips fabricados. No deshizo el momento en que ella había creído, aunque fuera brevemente, que él había estado cuestionando su estabilidad a sus espaldas. Debía haberlo sabido, dijo Bella en voz baja, sin apartar la vista de su café. Debía haber sabido que nunca dirías esas cosas de mí. John se sentó frente a ella, extendiendo la mano para tomar la suya. Lo sabías, por eso sigues aquí. ¿Es así? ¿O estoy aquí porque no tengo a dónde ir ahora que Richard ha sido arrestado? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío, y John se dio cuenta de que, a pesar de todas las amenazas y manipulaciones de Montgomery, este podría ser el momento más peligroso que su relación había enfrentado. A la luz clara del amanecer, con el enemigo externo derrotado, tenían que confrontar las dudas que habían sido plantadas como semillas en la oscuridad. Bella, mírame. Ella alzó sus ojos hacia los de él, y él vio tanta vulnerabilidad allí que le cortó la respiración. ¿Crees que me casé contigo por lástima? ¿O por conveniencia? ¿O porque te tenía pena? No lo sé, susurró ella. Todo pasó muy rápido. La investigación, la boda, las amenazas de Richard. Quizás nunca tuvimos la oportunidad de saber qué era real. De arriba, llegó el sonido de Sophie preparándose para la escuela, sus pasos cruzando el suelo sobre ellos, y a John se le recordó que sus dudas afectaban a más que a ellos mismos. ¿Quieres saber lo que es real? John se puso de pie acercándose a la ventana de la cocina que daba a su tierra. Hace 3 meses esta casa era un mausoleo. Sophie y yo simplemente seguíamos la rutina, con miedo de esperar algo más allá de superar cada día. Se giró para mirarla. Entonces apareciste y todo cambió. No porque nos arreglaras, no somos juguetes rotos que necesitaban reparación, sino porque nos recordaste cómo es la alegría, cómo suena la risa, lo que significa tener a alguien a quien cuidar que no está intentando irse. Los ojos de Bella se llenaron de lágrimas. John, no he terminado. ¿Quieres saber en qué pienso cuando me despierto cada mañana? Pienso en cómo tarareas mientras haces café, en cómo te sientas con Sophie cuando tiene pesadillas, no intentando reemplazar a su madre, sino simplemente estando presente a tu manera, en cómo tocas a los caballos como si fueran viejos amigos, en cómo haces que este lugar se sienta de nuevo como un hogar. Sophie apareció en el umbral, con la mochila colgada de un hombro, el cabello aún un poco revuelto por el sueño. «Están peleando ustedes dos». «Estamos hablando», dijo Bella, secándose los ojos. «A veces los adultos necesitan hablar de cosas importantes». Sophie estudió sus rostros con la sabiduría intuitiva de la infancia. «¿Se trata del hombre malo que fue arrestado?» «En parte», admitió John. «Bien, nunca me cayó bien, incluso antes de conocerlo». Sophie se movió al lado de Bella, abrazando los hombros de su madrastra. «Bella, no te vas a ir de nuevo, ¿verdad? ¿Quieres que me quede?» «¿Estás bromeando? Por supuesto que quiero que te quedes. Ahora eres mi familia». La simple declaración abrió algo en el pecho de Bella. Familia, una palabra tan pequeña para un concepto tan enorme. «Entonces me quedo», dijo abrazando a Sophie, «si tu padre quiere que lo haga». «¿Si quiero que lo hagas?» John se arrodilló junto a la silla de Bella, tomando su mano libre mientras Sophie mantenía su abrazo protector. «Bella Carter, eres lo mejor que le ha pasado a esta familia desde que nació Sophie. No me importa si nos casamos durante una crisis o si las circunstancias fueron complicadas. Me importa construir una vida contigo que valga la pena toda la lucha que tuvimos que librar para llegar aquí.
Incluso si la gente del pueblo todavía tiene preguntas sobre nosotros, sobre mi pasado, especialmente entonces, que vean cómo es el amor verdadero cuando se pone a prueba y elige quedarse de todos modos. Bella miró entre John y Sophie, estas dos personas que la habían salvado de una vida de vacío dorado, y sintió que la paz se posaba sobre ella como la cálida luz del sol. «Muy bien, entonces», dijo. Su voz se hizo más fuerte. «Construyamos algo hermoso». El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. La voz de Carol Henderson estaba sin aliento por la emoción. «¿Bella? Acabo de colgar con la Fundación Hamilton. No solo están restaurando nuestra financiación, la están duplicando. Aparentemente, la noticia del arresto de Montgomery y la investigación del FBI los ha convencido de que tú eras la víctima, no el problema. Quieren saber si estarías interesada en dirigir un nuevo programa para ayudar a las mujeres a escapar de relaciones abusivas». Bella miró a John, quien sonreía y asentía con entusiasmo. «Creo que me interesaría mucho», dijo Bella. 2 años después, John estaba de pie en el mismo lugar junto a la ventana de la cocina, viendo a Bella trabajar en el jardín que ella había plantado, donde solían crecer las rosas de Mary. Las nuevas rosas eran diferentes, variedades más resistentes, mejor adaptadas a los duros inviernos de Montana, pero eran hermosas a su manera, creando algo nuevo mientras honraban lo que había existido antes. Sophie, ahora de 11 años y alta para su edad, estaba ayudando a Bella a trasplantar plantones, con sus cabezas inclinadas juntas sobre la rica tierra. Estaban planeando una boda, no la suya, sino la de Grace Miller, quien había sorprendido a todos al aceptar una propuesta de matrimonio del Dr. Anthony Ross. «El amor es complicado», había anunciado Grace cuando compartió la noticia. «Pero a mi edad, he decidido que complicado es mejor que solitario». El nuevo programa de la Fundación Montana Hope había ayudado a 37 mujeres a comenzar nuevas vidas en su primer año, y Bella había sido invitada a hablar en conferencias por todo el país. Pero ella siempre regresaba al rancho, a la familia que se había elegido en medio del caos y había decidido quedarse. La práctica veterinaria de John no solo se había recuperado, sino que se había expandido. Se había corrido la voz sobre el hombre que se había enfrentado a un abusador, y la gente respetaba el coraje. Los pocos clientes que lo habían abandonado durante la crisis habían sido reemplazados por otros que valoraban la integridad por encima del chismorreo. «Papá», llamó Sophie desde el jardín, «Bella dice que podemos plantar girasoles junto al granero. ¿Nos ayudarás?» John salió a unirse a su esposa y a su hija, respirando el aroma de la tierra fértil y de las cosas que crecían. A lo lejos, las montañas Absaroka se erguían eternas contra el gran cielo, y todo estaba como debía estar. «Señor y señora Carter», dijo Sophie formalmente, sonriendo por su propia broma. «Por la presente declaro que esta es la mejor familia de todo Montana». «¿Solo Montana?», bromeó Bella. «El mundo entero», corrigió Sophie. «Pero definitivamente la mejor de Montana». Mientras trabajaban juntos bajo el sol de la tarde, plantando semillas que crecerían en algo hermoso, John pensó en las segundas oportunidades y el coraje que se necesita para creer en ellas. Algunas historias terminaban en tragedia, pero otras, las afortunadas, terminaban con la esperanza echando raíces y creciendo hacia la luz.